Buenas, ¿Qué tal? Buenas, buenas. listo. Muy buenos días con todos los participantes, también al querido ponente Leo Jairo Narro Captra. En esta oportunidad, la Sociedad Científica de la UPC tiene el agrado de presentar a uno de los integrantes de la organización de Lima Compost. Sabemos que Lima Compost son especialistas en compostaje para hogares y mascotas. Obtuvo becas como el programa Eli America's Accelerator de Estados Unidos en 2017, así como también ganó el premio Perú por los Objetivos del Desarrollo Sostenible en 2023. Ahora uno de sus integrantes, Leo Jairo, nos viene a presentar la siguiente ponencia: compostaje en hogares y empresas, mermas industriales. Él es bachiller en la carrera de Ingeniería Ambiental en la UNTELS. También es supervisor de planta de compostaje en Lima Compost. Y ahora pues invitamos a nuestro querido ponente a que comience su presentación. Muchas gracias. Gracias por las palabras, Ita Naomi. Muchas gracias, ¿verdad? Bueno, gracias por la oportunidad y querer informarles que vamos a exponerles cuatro temas principales en la que nuestra empresa Lima Compost trabajamos, que es el compostaje doméstico, compostaje en pilas, compostaje de mascotas y compostaje en industria, ¿no? Mi persona, soy el supervisor de planta de la empresa y hoy ya solamente les voy a hablar sobre dos temas, que es el compostaje domiciliario y el compostaje industrial. Bueno, para comenzar, vamos a hablar sobre un problema que normalmente aqueja a los ciudadanos de a pie, ¿no? Que es la disposición final de los desechos sólidos. Esta es bien criticada en el Perú. Las razones se sustentan mayormente en que tenemos una escasez de rellenos sanitarios y tenemos pocas plantas de procesadoras de basura, generando así contaminación en nuestra propia ciudad, ¿no? A ver, perdón, disculpe, voy a compartir pantalla. Esta problemática de los residuos sólidos en el Perú la podemos ver en este gráfico. Nosotros como empresa tenemos la responsabilidad y el compromiso de reducir y mitigar la problemática de la disposición de los residuos sólidos. Pero nosotros para poder solucionar un problema tenemos que identificar, perdón, para poder darle solución a un problema tenemos que identificar primero cuál es el causante del problema. En este gráfico vemos que en el 2021, según el MINAM, más de 8 millones de toneladas de residuos municipales se habían generado. Actualmente, el año 2023, tenemos algo de 8.5 millones de toneladas que estamos generando al año. Pero vemos algo curioso, que más del 50% de residuos sólidos generados son orgánicos. Un 20% son aprovechables, un 12.7% no aprovechables y 9.6% son peligrosos. Podemos ver y se identifica fácilmente que el problema, o sea, lo que más generamos son orgánicos. Y el problema es que no todos estos orgánicos llegan a parar a un relleno sanitario, sino normalmente llegan a botaderos que son ilegales, ¿no? O si no en las calles. Eh, Vemos también que solamente el 1.8% se logra reciclar. Más del 77.8% no se logra reciclar. Y la pregunta es, ¿y a dónde van a parar los residuos sólidos? Bueno, estos residuos sólidos, como le dije, mayormente van a botaderos industriales. Por ejemplo, a nivel nacional, el botadero más grande que tenemos es el de Pampas de Reque, que queda en Chiclayo, con más de 307 hectáreas degradadas. Es una de las más grandes que tenemos a nivel nacional. El problema es que estos botaderos llegan a contaminar el suelo, mares, ríos, generando focos infecciosos para la salud. Uy, a ver. A ver, según información del MINAM, a nivel nacional contamos con 64 rellenos sanitarios, que atienden 210 de los 1.874 distritos, es decir, casi solamente abarca el 11.2% del total.
Como podemos ver en la imagen, es un problema cotidiano ver basuras en las calles, ¿no? Y si se dan cuenta, mayormente son orgánicos. Esto se explica, esto se explicaría por qué el país carece de una infraestructura adecuada para la gestión de estos residuos, lo que terminaría por crear basurales mal administrados y que representan un grave riesgo para el entorno. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Eh, a ver, las soluciones no solamente, o las responsabilidades no solamente nos abarcan a nosotros como ciudadanos a pie, también abarca a municipalidades, a los gobiernos regionales, a gobierno central, ¿no? Pero si nos damos cuenta, como en la primera gráfica que vimos, que los residuos orgánicos los generamos todos, o sea, los ciudadanos a pie somos los que generamos mayormente la cantidad de residuos orgánicos. Es decir, nosotros tenemos una gran obligación que cumplir y aportar en este problema de los residuos sólidos. Esto va desde realizar una segregación adecuada y almacenar los residuos según las disposiciones sanitarias o ambientales. ¿Y qué mejor si hacemos compost en casa con nuestros propios residuos orgánicos? Nosotros como empresa Lima Compost tratamos de dar la solución a este problema de disposición final de residuos sólidos compostando compostando la mayor carga que genera los residuos sólidos, ¿no? Que es la carga orgánica, ¿no? Que es más del 56%. A ver, la solución al problema de los residuos orgánicos, entonces sería el compostaje. Este compostaje es un proceso de transformación natural de los residuos orgánicos que da como resultado un abono rico en nutrientes llamado compost. Esto normalmente ayudará a nutrir las plantas y cerrar el ciclo famoso del compost, ¿no? Mm. ¿Y qué son estos residuos orgánicos? Bueno, vienen a ser desechos y residuos de origen animal o vegetal. Aquí pueden ser utilizados o reciclados. Aquí tenemos, por ejemplo, entre residuos orgánicos, a ver, lo que botamos de nuestra cocina, las verduras, frutas, y también vienen incluidos también animales, heces de mascotas, por ejemplo. Hasta nosotros mismos también somos residuos sólidos, no, residuos orgánicos cuando fallecemos, nos convertimos en un residuo sólido orgánico. Hay que tener en cuenta que esto no es basura, es así. Ajá. Los residuos orgánicos pueden convertirse y pueden volver a ser aprovechados. En cambio, la basura no, porque la basura ya sería aquellos materiales sobrantes que aparentemente no pueden ser usados nuevamente. A ver, y nuestra responsabilidad como personas, ¿podemos compostar en casa o en departamento? Pues la respuesta es que sí. A ver, nosotros trabajamos con más de 2.000 hogares que poseen nuestras composteras de arcilla para compostar en el mismo lugar, o sea, en su misma casa, departamento, lugar donde se encuentren. Lo curioso es que, por ejemplo, nuestros clientes, más de la mitad son departamentos. ¿Y, en qué puedo compostar? Bueno, hay muchas opciones para poder compostar. Por ejemplo, acá ofrecemos cuatro. La olla de Lima Compost que nosotros vendemos nuestras ollas de arcilla. Otra opción es una maceta sin curar, o sea, una maceta que esté rota, para que pueda entrar un poco de oxígeno, o en jabas de fruta o en baldes con agujeros. ¿Cuáles serían los elementos básicos del compostaje? Bueno, tenemos cuatro pilares. El oxígeno, la humedad, los residuos secos y los residuos frescos. Nosotros lo que tenemos que hacer es acondicionar para que este entorno pueda convivir en armonía. Es decir, aquí, por ejemplo, entre los residuos orgánicos frescos, tenemos nuestros residuos de cocina, ¿no? Normalmente son de cocina. Como pueden ver en la imagen, puedes tener tus restos de fruta, tus restos de comida. Entre los residuos orgánicos secos, tenemos aquí el acerrín, las hojas secas, la plancha de huevo, el papel cortado. Esto le van a brindar carbono a nuestro compost. Y los residuos orgánicos frescos le van a brindar nitrógeno. Esto es para que simile la planta. A ver, otro pilar es el oxígeno. Es por eso acá la importancia de estar dándole un volteo siempre a nuestra composta para que pueda oxigenar, porque acuérdense que el compostaje aquí es un proceso anaeróbico, necesita de oxígeno. Y es por eso la importancia de darle un volteo a
a nuestra composta. Otro punto importante también es el agua. Acuérdense que los microorganismos necesitan de agua para poder vivir y para poder metabolizar los residuos orgánicos. Aquí tenemos algo curioso para nosotros, tenemos un indicador para saber, para saber o sea, cuál es la cantidad de agua que necesita nuestra ollita de compost o en el lugar donde vamos a compostar, ¿no? Nosotros le llamamos la prueba del puño. Si queremos una eficiente humedad en nuestro compost, lo que hacemos es agarramos un puñado de residuos orgánicos y vemos que nos tiene que quedar marcado solamente, mojar nuestra mano, tiene que mojarnos la mano, no tiene que gotear. Ajá. Para ver que tiene una buena cantidad de humedad nuestro compost, ¿no? Aquí el compost puede estar entre 60 y 80% de humedad. No puede pasarse de humedad nuestro compost, ¿sí? Y tampoco no puede tener poca humedad, porque al tener poca humedad, los microorganismos no logran reproducirse, no logran descomponer nuestros residuos orgánicos, se seca, se inactivan los microorganismos. Y como es un compostaje en casa, la temperatura normalmente va a rondar entre 30 y 40 grados centígrados, no llega a pasar a más. Hay que tener en cuenta que el compostaje doméstico o en casa es muy distinto al compostaje industrial o en pilas. En compostaje industrial en pilas, ahí tenemos temperaturas que pueden pasar a los 70 grados, ¿no? Ahí sí mata mucha más cantidad de microorganismos como el Mintos, Lecherichia coli, etcétera, ¿no? En cambio, en el compostaje casero, como no vamos a elevar tanto la temperatura, mayormente va a estar en una fase mesófila, ¿no? Entre 30 y 40 grados, donde mayormente los microorganismos mesófilos llegan a convivir ahí. ¿Y qué microorganismos intervienen en el compostaje? Bueno, entre microorganismos tenemos tres grandes grupos. Vamos a tener a las bacterias acidolácticas, las levaduras y las famosas bacterias fototróficas. Estos tres grandes grupos de microorganismos son los encargados mayormente en degradar nuestros residuos orgánicos. Por ejemplo, las bacterias fototróficas van a impedir la producción de malos olores como el metano, el ácido sulfhídrico y amoníaco, ¿no? Estos producen aminoácidos, ácidos nucleicos, sustancias bioactivas y azúcares. Por ejemplo, entre las levaduras nos van a ayudar a degradar las proteínas complejas, los carbohidratos, estimulan el crecimiento de otros microorganismos eficientes. Y entre las bacterias acidolácticas, estos van a ayudar a suprimir los microorganismos patógenos. Esto mata microorganismos patógenos. Producen ácido láctico a partir de azúcares sintetizados por levaduras fototróficas. Esto también, de manera natural, se encuentran en el ambiente. Cuando nosotros hacemos composta, de manera natural estos microorganismos van a lograr proliferar. Pero nosotros, para poder acelerar el proceso de compostaje, también venden productos que se llaman microorganismos eficientes para echar una mayor carga de microorganismos en nuestra composta, ¿no? Y pueda acelerar su proceso de compostaje en menos tiempo. Nosotros normalmente hacemos microorganismos eficientes en nuestra planta de compostaje, por ejemplo, ¿no? Para que nuestras grandes pilas de compost logren compostarse en 2 o 3 meses máximo, ¿no? Aceleramos el proceso. Y no son los únicos los microorganismos también que degradan nuestra composta. En casa también vamos a tener la ayuda de otros organismos, pero ya, como por ejemplo la mosquita de fruta, el chanchito, la larva de mosquita, el ácaro, la lombriz, que podemos producir humus con nuestros residuos orgánicos. Todos estos residuos, estos insectos que podemos encontrar, nos van a ayudar a degradar fácilmente nuestros residuos orgánicos. Así que si encuentran este tipo de animalitos en nuestras ollas composteras, nuestras cajas composteras, es recomendable mantenerlos y no matarlos, ¿eh? Estos al contrario ayudan más a desintegrar nuestros residuos orgánicos. ¿Y qué residuos puedo compostar? Bueno, tenemos que diferenciar, eso sí, el compostaje doméstico que le estoy explicando con el compostaje convencional que hacemos en pilas o industrial, ¿no? Porque solamente nos limitamos en el compostaje doméstico a compostar frutas y verduras, cáscara de huevo, café, podas de planta, palitos de fósforo, rollos de papel higiénico, servilletas sin grasa, en paquetes compostables, o también las envolturas que algunas empresas dan, que dicen compostables, que están hechos de almidón de maíz, por ejemplo. ¿Qué residuos no puedo compostar? Estos residuos, si es un compostaje doméstico, no se recomienda que se composten heces de animales, ni plástico, ni carnes, ni comida cocinada, ni grasas, ni lácteos, ¿no?
¿Por qué? Porque en nuestro compostaje doméstico no vamos a lograr a una temperatura de 70 grados o más, ¿no? Porque cuando hacemos en compostaje industrial, ahí sí podemos compostar heces, grasas, comida cocinada, carnes, porque en el compostaje industrial sí logramos elevar la temperatura. Y cuando elevamos la temperatura, los microorganismos como los termófilos ayudan a degradar fácilmente las carnes, los huesos, las grasas. Las pseudomonas, por ejemplo, son los que abundan en nuestras pilas industriales, logran degradar las grasas. En cambio, en un compostaje doméstico, como no vamos a lograr tener una temperatura mayor a los 70 grados, esto va a ser imposibilitado que se composte, o sea, que se logre degradar en un compostaje doméstico. Eh, es por eso que no recomendamos que composten en sus ollitas, hojabas, este tipo de productos, ¿no? ¿Y cómo compostar? Bueno, iniciamos el proceso cortando nuestros residuos orgánicos que hemos generado, por ejemplo, hoy día en la cocina, ¿no? Cortamos, lo tratamos de triturar lo más pequeñito que sea posible, porque como va a ser a pequeña escala, facilitamos la degradación de nuestros residuos orgánicos a los microorganismos siempre y cuando le trituremos lo más pequeñito posible nuestros residuos orgánicos, para que la descomposición sea un poco más rápida. Seguimos con el segundo paso en la que vamos a introducirlo. En este caso estamos tomando que tenemos una olla compostera, ¿no? Ajá. Vamos a introducir en una olla compostera nuestros residuos de cocina junto a los residuos secos en partes iguales y los combinamos hasta alcanzar una mezcla homogénea. Vamos a homogenizar nuestros residuos orgánicos frescos que hemos utilizado con residuos secos, ¿no? Aquí en secos puedes echarle acerrín, puedes echarle cartón, hojas secas. Como paso 3, tenemos que medir la temperatura. Perdón, tenemos que medir la humedad. En el compost debe agarrar, o sea, para poder saber que tenga una buena cantidad de humedad nuestro compost, tenemos el indicador del famoso método del puño, que es agarrar un puñado de la mezcla y presionar con fuerza. Si gotea mucho líquido, hay un exceso de humedad. Y si no gotea, pero sí se humedece la palma de la mano, entonces esa es la humedad correcta, para que pueda, los microorganismos, pueda proliferar en este ambiente, ¿no? Acuérdense que si tenemos poca humedad, los microorganismos se llegan a inactivar, porque acuérdense que los microorganismos necesitan de agua para poder reproducirse y metabolizar los residuos orgánicos. Ahora, ¿qué pasa cuando le echamos mucha humedad a nuestro compost o nuestra ollita compostera, ¿no? ¿Qué tal si tiene mucha humedad? Lo que puede generar es que se compacte nuestro compost y no logre ingresar el oxígeno. Porque acuérdense que tenemos 4 pilares, es el oxígeno, que necesitan, porque el proceso es un proceso anaeróbico, los microorganismos que van a descomponer nuestros residuos orgánicos, y la humedad para poder vivir, los secos que le van a generar, le van a llenar o le van a introducir carbono a nuestro producto final compost, y los residuos orgánicos, ¿no? Que le dan el nitrógeno y la fuente de comida a los microorganismos que van a ir a degradar. A ver, y el paso 4, sería ya remover la mezcla para airar el compost, por lo menos 2 veces a la semana, ¿no? Eso también evita los malos olores y ayudará a integrar los elementos. ¿Qué pasa si nosotros en nuestra ollita de compost solamente lo echamos y no lo oxigenamos, no le damos un volteo? Lo único que vamos a generar es o que se nos seque nuestros residuos orgánicos que están ahí, o que se compacte. Y cuando se compacta, los microorganismos no logran proliferar y puede llegar un momento de pasar, o sea, de un proceso de compostaje a un proceso de putrefacción, ¿no? Y ahí ya vienen otros patógenos que le dan un mal olor a nuestro compost, ¿no? Es por eso la importancia de darle un buen volteo y un buen mezclado para que se pueda oxigenar y así evitar los malos olores, ¿no? Y los microorganismos puedan seguir desintegrando los residuos orgánicos. Y como producto final, este producto final ya sería dentro de 2 meses y medio, 3 meses, ya obtendríamos el compost. Así se vería el compost. El compost tiene un color marrón oscuro y se vuelve más oscuro cuando tú lo humedeces. Aquí igual vas a encontrar miles de microorganismos que igual van a ayudar a sintetizar para que la planta pueda asimilar los nutrientes de la tierra, ¿no? ¿Y por qué compostar? Bueno, entre los beneficios de compostar es que le damos un segundo uso a nuestros residuos orgánicos, que lo convertimos en un fertilizante de abono natural, ¿no?
Reducimos también nosotros nuestra huella de carbono, disminuyéndole así las emisiones de metano y otros gases en los vertederos. Reducimos nuestra basura hasta un 50%. Acuérdense que nosotros producimos más del 50% o sea, más del 50% de nuestros residuos son orgánicos. Así que cuando nosotros compostemos todos nuestros residuos orgánicos, vamos a lograr ver una disminución de nuestros residuos al final. Por ejemplo, cuando pasa el basurero, ¿no? Ya no vamos a botar las bolsas grandes que normalmente juntamos, ¿no? Se va a reducir, se va a ver reducido a la mitad. Y también con esto apoyamos a la economía circular. A ver, un poco más sobre nuestra empresa Lima Compost. Nosotros, aparte de compostar residuos orgánicos, claro, ofrecemos el servicio de, de recojo de residuos orgánicos para familias como nosotros, ya sean casas, departamentos. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando actualmente aproximadamente con 900 familias, a las cuales recogemos sus residuos orgánicos. Nosotros le damos un balde para que ellos puedan juntar sus residuos orgánicos y nosotros ya trasladarlos a nuestra planta y compostarlo, ¿no? Y nuestro proceso de compostaje ya sería en pilas, que ya es un proceso semi-industrial o industrial, porque también utilizamos maquinarias pesadas, ¿no? Para mezclarlo, para darle su volteo a las pilas. Nosotros a cambio de este servicio le entregamos el compost final a los clientes que son parte de nuestro servicio, ¿no? A ver, y el compostaje en empresas, así como compostamos orgánicos, o sea, normalmente se nos viene a la mente, ¿no? Ah, ya compostan nuestros residuos de cocina. Eso es lo que normalmente se nos viene a la mente. Pero no necesariamente también compostamos residuos de cocina, compostamos todo lo que tenga que ver con orgánicos, como le dije, ¿no? Puede ser heces de popó de mascotas, hasta trampas de grasa, por ejemplo, también compostamos los de petar. Aquí, por ejemplo, trabajamos con varias empresas, ya dándole talleres o vendiéndole, por ejemplo, cilindros composteros porque puedan compostar las empresas en su propia planta. También brindamos asesorías a las empresas y también trabajamos con restaurantes. Por ejemplo, trabajamos con Restaurant Limaná, con Pirua, con rollos de papel, también trabajamos con Lima Expresa, brindándoles un bidón para que ellos puedan juntar sus residuos orgánicos. Y ese bidón llega a nuestra planta y lo convertimos en abono, ¿no? Sus residuos orgánicos. Y no solamente, como les dije, nos enfocamos en sus residuos de cocina, ya sea de las empresas o de los clientes. También compostamos, por ejemplo, líquidos de trampa de grasa. Aquí una trampa de grasa es un sistema de retención de aceites y grasas de las aguas residuales de los procesos de la producción de alimentos, restaurantes, etcétera. Este sistema permite retenerlas para evitar que éstas lleguen a la red pública de alcantarillado y no provoquen atoros en las tuberías. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando aquí con los líquidos de trampa de grasa en Nestlé. Nosotros, eh, los encargados, por ejemplo, con los que estamos trabajando con la empresa Nestlé, es la empresa Resistel quien succiona de sus pozos de Nestlé las trampas de grasa, ¿no? Y nos lo envían a nosotros, a nuestra planta de compostaje. Normalmente los líquidos de trampa de grasa son vertidos en rellenos sanitarios. Eso también nos hemos dado cuenta que si no llegan a nuestra planta de compostaje, su segunda opción es verterlos en un relleno sanitario. Lo que nosotros le damos la opción a estas empresas para que no lo viertan sus trampas de grasa en un relleno sanitario es la de compostar sus trampas de grasa. Así minimizamos los impactos ambientales generados por la inadecuada disposición de estos mismos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento para compostar las trampas de grasa? Por ejemplo, en este caso sería las trampas de grasa de Nestlé. Primero buscamos su certificación de no peligrosidad de los líquidos perdón, su certificación de no peligrosidad de los líquidos de trampa de grasa. Primero tenemos que saber qué es lo que vamos a compostar y qué es lo que contienen las trampas de grasa. Por ejemplo, aquí lo que nos manda Nestlé nos indica que no contiene metales su trampa de grasa, pero sí contiene una tiene mucha Escherichia coli, pero no tiene, por ejemplo, no tiene salmonela, nos indica, pues sí tiene bastante cantidad de Escherichia coli. Entonces, nos obliga a que nosotros todos tenemos que elevar nuestra temperatura a más de 70 grados para poder eliminar la Escherichia coli, porque la Escherichia coli
se desintegra o llega a morir a partir de los 70 grados. Entonces nos obliga a que nuestras pilas tenemos que provocar un aumento de su temperatura y que pase los 70 grados. Y sí logramos pasar nuestra temperatura a más de 70 grados. Normalmente hemos tenido temperaturas máximas en nuestras pilas de 74, 75 grados centígrados. Con eso es suficiente para matar este Escherichia coli que viene en esta estampa de grasa. Lo que hacemos es, elegimos una pila, como por ejemplo esta pila. Esta pila tiene una dimensión de 15 metros de largo por 2 metros de ancho. Y lo que hacemos es, hacemos una zanja encima de la pila, como pueden ver en la imagen. Hacemos una zanja de 1 metro de profundidad por 30 metros de ancho, ¿no? Esta zanja que vamos a hacer es para recepcionar las trampas de grasa. Una vez hecha la zanja, viene la empresa Resistor que ha succionado las trampas de grasa de un tanque de la empresa Nestlé y mediante las mangueras comienzan a rociar nuestra zanja que hemos hecho en la pila, ¿no? Y ahí comienzan a rociar todas las trampas de grasa, y comienzan a verter. Normalmente nosotros recepcionamos entre 2 metros cúbicos a 13 metros cúbicos de trampas de grasa. Y llenamos nuestra zanja con puras trampas de grasa nada más, como puede ver en la imagen. Ahí lo recepcionamos. Una vez recepcionadas las trampas de grasa, prosigue su volteo. Aquí nos ayudamos de la minicadora para darle un volteo. Este es para homogenizar la mezcla. Queremos que los microorganismos un dato importante, antes que me olvide. Una vez echada la trampa de grasa en nuestra zanja, le vertemos microorganismos eficientes para que puedan neutralizar también algunos microorganismos patógenos. Y ahí sí pasamos al proceso de volteo de la pila, ¿no? Este es para oxigenar y para homogenizar la mezcla. Acuérdense que el volteo nos va a ayudar a servir para oxigenar, para que los microorganismos puedan reproducirse y pueda aumentar su temperatura de la pila. Y después de un mes o 2 meses ya estaríamos listos para su famoso tamizado y ensacado, ¿no? O sea, que ya sería el compost, ¿ya? Bueno, ahí le doy pase a mi compañero Astoray. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los presentes? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Antonio Saray Palián. Soy bachiller en la carrera de Ingeniería Ambiental y hoy día tengo el placer, el privilegio, el honor de exponer a nombre de la empresa Lima Compost sobre el taller de compostaje en pilas. Vamos a hacer, a ver, 15 minutos. Problemática de los residuos orgánicos. A ver, los residuos orgánicos hoy en día son causantes de diversos impactos ambientales asociados principalmente a una adecuada disposición final. Con esto se generan los que son lixiviados, conocidos en algunos lugares como los líquidos apestosos o líquidos olorosos. Tal vez más de uno habrá notado que este lixiviado se produce cuando se genera la fermentación de los residuos orgánicos que tenemos en casa o cuando lo depositamos tal vez en algún recipiente como balde. Estos lixiviados también generan olores y también se relacionan con los gases de efecto invernadero, como es el dióxido y el metano. Y el principal inconveniente con el tema de los residuos orgánicos que son tratados de manera incorrecta también es el tema de la proliferación de vectores, como son el tema de roedores e insectos. El manejo actual que se le da a los residuos orgánicos en nuestro país implica un desaprovechamiento importante en relación a oportunidades, ya que podremos sacarle un provecho a través del compostaje, el vermicompostaje, la biodigestión, el bokashi, y de esta manera tener alternativas sostenibles y sustentables, como puede ser nutrientes para el suelo, como los macronutrientes, el NPK, alimentos y fertilizantes. Tecnología para la gestión de residuos orgánicos. Bueno, actualmente en la empresa Lima Compost venimos desarrollando 3 propuestas para poder reducir lo que viene a ser la generación de nuestros residuos orgánicos. La primera de ellas, y es por la cual más nos conocen, es el tema del compostaje. Nosotros realizamos el compost, en el cual consiste en transformar los residuos orgánicos que provienen de casas, departamentos, empresas, oficinas, y convertirlo en un fertilizante natural conocido como compost. Pero nosotros no hacemos el proceso de transformación,
de esta materia. Nosotros solamente damos las condiciones adecuadas para que los microorganismos se encarguen de transformar sus residuos orgánicos en compost. Muchas personas creen que el proceso de compostaje es un proceso simple, que solamente armo mi pila con hojitas, le echo los residuos, me voy 5 o 6 meses, regreso y ya tengo compost. Y no es así. El proceso de compostaje es un proceso de tiempo completo que requiere de monitoreo constante y consta de 4 fases, que más adelante voy a explicarlos detalladamente. El compostaje es una técnica que solamente lo pueden realizar personas que estén decididas, con tenacidad y con iniciativa. No cualquier persona puede realizar compost porque no es tan sencillo como muchos creen. Después también tenemos lo que es el vermicompostaje. En el vermicompostaje nosotros empleamos lo que son las Eisenias foétidas, que es el nombre científico, pero seguro la mayoría de ustedes lo conocen como lombrices rojas californianas. Si bien es cierto, se les acuña el término californianas, porque fue en California donde se descubrió sus grandes beneficios, estas son autóctonas de Europa, no de California. Son los organismos vivos más empleados en vermicompostaje y lombricompostaje. Estas lombrices rojas californianas, ¿qué es lo que hacen? Nuestros residuos orgánicos son su alimento, su comida, y esto lo transforman a través de sus heces fecales en humus de lombriz, rico en macronutrientes para que sus plantas crezcan y se desarrollen. Algunas características interesantes que a mí me han llamado la atención sobre estos animalitos es que son hermafroditas. Esto quiere decir que poseen ambos órganos sexuales, pueden ser machos y pueden ser hembras, pero aún así requieren de una pareja para poder reproducirse. Además, son ovíparos. Esto quiere decir que se reproducen por huevos conocidos como coscones. Son prolíferos, así que pueden duplicar su población a los 3 meses, alcanzan su etapa de madurez a los 90 días y secretan a través de su piel lo que viene a ser nitrógeno. Y el nitrógeno, para aquellas personas que se dedican a los cultivos, saben que es un elemento rico y nutritivo, lo que viene a ser para las hojas. Así que si ustedes cultivan espinaca, albahaca, lechuga, acelga, que son cultivos con abundantes hojas verdes, el nitrógeno es esencial para ese tipo de plantaciones. Y el último método que aplicamos en la empresa es el bokashi, que es una técnica japonés que significa fermentación acelerada, en la cual lo que buscamos es que los clientes, cuando depositan sus residuos orgánicos en sus baldes, apliquen el bokashi, y esto ¿qué va a generar? Que los microorganismos, siempre va a escuchar esa palabra en cualquier planta de compostaje, recuerden que estos procesos de transformación de la materia no los realizamos las personas, sino los microorganismos. Estos microorganismos van a acelerar el proceso de descomposición de los residuos orgánicos que los clientes depositan en sus recipientes, en nuestro caso damos baldes y tachos. Estos microorganismos aceleran el proceso de descomposición de tal manera que cuando llegan a la planta de compostaje ya están degradados en un porcentaje de 40 a 50%. Entonces, estas son las 3 técnicas que actualmente trabajamos en Lima Compost. La principal de todas, el compost. La secundaria, el vermicompostaje, y la que estamos impulsando últimamente es el tema del bokashi. ¿Qué es el compostaje de residuos orgánicos? Cuando hablamos del compostaje de materia orgánica, estamos hablando de un proceso de transformación donde es resultado de un proceso biológico, porque, nuevamente lo repito, es muy poco creíble para aquellas personas que nunca antes han oído hablar acerca del compostaje, que mi lechuga, mis restos de vegetales, mis restos de comida, mi cáscara de huevo, mi papel, mi cartón, se ha transformado en estas partículas de polvo de color oscuro denominada compost. Y esto lo realizan los microorganismos. Entonces, por eso decimos que cuando estamos compostando es el resultado de un proceso biológico cuya finalidad es obtener un fertilizante natural, un fertilizante rico en macronutrientes, un fertilizante que contribuye de alguna manera a enriquecer lo que viene a ser nuestros suelos con mayor cantidad de nutrientes y que mejora la actividad microbiana. ¿Y cómo se explica que estos residuos orgánicos, o sea, que esta fruta, que este vegetal, que la comida, que los productos lácteos, que el papel, que el cartón, que llega a Lima Compost, que para muchos, por decirlo de una manera, un término más banal, que lo llaman basura, se convierte en este fertilizante que para algunos es muy caro o muy difícil conseguirlo a través de la Ley de Conservación de la Materia o Ley de Conservación de las Masas, establecida por Antonio Lavoisier. ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice
que la materia no se crea ni se destruye. La materia simple y sencillamente se transforma. Y el más claro ejemplo es cuando realizamos el compostaje. Aquí podemos visualizar en esta imagen mis residuos orgánicos, cáscaras, frutas, verduras, papel, cartón, cepillos, platos, todo lo que se ha hecho a base de material orgánico o compostable pasa por un proceso complejo, porque son 4 fases por las cuales debe pasar antes de convertirse en compost, y aparte del monitoreo que es constante, todo esto que tú ves acá, que visualizas en la pantalla, se transforma y se convierte en estas partículas de polvo de color oscuro conocido como compost. Y todo eso se explica a través de la ley de conservación de la materia o ley de conservación de las masas, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, simple y sencillamente se transforma. ¿Y quién lo transforma? Lo transforma los microorganismos, tantos aquellos como que se encuentran en el entorno, en el alrededor, como los microorganismos que nosotros cultivamos en nuestra planta de compostaje. Entonces recuerden esto, jóvenes, el compost no lo hago yo, no lo hacen mis compañeros, lo hacen los microorganismos. En la empresa Lima Compost, nosotros nos basamos bajo una guía o un manual, podríamos decirlo, para realizar el proceso de compostaje. En este caso, nosotros nos basamos en el manual de compostaje de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, más conocido por sus siglas en inglés como FAO o simplemente la FAO, que nos dice que el compostaje es una mezcla de materia orgánica en descomposición que se lleva a cabo en condiciones aeróbicas y que se emplea para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes. Obviamente se llama en condiciones aeróbicas porque los microorganismos que empleamos en nuestro compostaje son microorganismos aeróbicos y se dice que es un proceso de degradación porque la materia se va descomponiendo. Entonces lo que vamos a encontrar siempre en nuestro compost son organismos saprófitos. ¿Qué son organismos saprófitos? Organismos saprófitos son aquellos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. ¿De dónde podemos obtener compost? Bueno, el compost que nosotros vamos a emplear o que nosotros necesitamos depende mucho de la aplicación, del uso. O sea, lo que tenemos que tener en mente es que el compost, si bien es cierto, es un fertilizante muy rico en macronutrientes, depende mucho de la aplicación o el uso que le demos. Por ejemplo, yo tengo un cultivo de acelgas, espinacas, albahaca, lechuga, entonces estoy hablando de cultivos que tienen una gran cantidad de hojas, hojas de color verde. Entonces, yo necesito un compost rico en nitrógeno, porque necesito que mis cultivos tengan una gran proliferación de hojas. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Estiércoles y purines. Los estiércoles y purines tienen una gran concentración de nitrógenos, y esto hace referencia a heces fecales de vacas, de ovejas, cuy, conejos, chivos, ya que su alta concentración de nitrógeno les hacen esenciales e ideales para este tipo de cultivos. Ahora bien, si yo requiero un compost rico en carbono, la mejor opción son restos forestales o agrícolas. Pero en el caso de Lima Compost, nosotros trabajamos con fracciones orgánicas de los residuos sólidos. Esto quiere decir, mantenemos un cierto balance entre carbono y nitrógeno que nos proporciona la base de nuestra pila, que usamos hojarascas, que vienen a ser las hojas secas, y el nitrógeno que nos proporciona los residuos orgánicos que compostamos. Nosotros como empresa le podemos decir que pueden obtener compost a partir de cualquier tipo de residuo orgánico, pero lo más recomendable es el tema de los residuos vegetales para poder iniciar su compostaje. ¿Qué es el compost? El compost es un abono natural creado a partir de la acción de microorganismos. Por ejemplo, ahí nos mencionan bacterias, como pueden ser los microorganismos fototróficos, hongos, como los acitomicetos, y gusanos, como viene a ser el tema de las lombrices rojas californianas. Todos estos tienen en común que se alimentan a partir de materia orgánica en descomposición. Estos son los residuos orgánicos que recolectamos durante el día a día. Estos son los verdaderos protagonistas, los que realizan el proceso de transformación de la materia, y esto es lo que obtenemos al final de un periodo de meses de trabajo, monitoreo constante. Fases del compostaje. Bueno, aquí ya entramos un poco más
hablar de una manera más profunda sobre el tema del compostaje. El compostaje, como les había mencionado, no es solamente vertir mis residuos, lo dejo ahí y vuelvo dentro de 6 meses y ya tengo compost. No, no, no. El compostaje es un proceso más complejo y consta de fases. La primera es la fase mesófila o fase mesofílica. ¿Qué nos dice la fase mesófila o la fase mesofílica? Nos dice que el proceso de compostaje se inicia a temperatura ambiente. Esto quiere decir temperatura de nuestro entorno, de nuestro alrededor. Pero poco a poco esta temperatura va a ir aumentando, va a ir creciendo. ¿Y de qué depende esto? Depende de la actividad microbiana, de la actividad de los microorganismos. Si los microorganismos que están en nuestras pilas, porque estos microorganismos se encuentran en nuestro entorno, se encuentran en nuestro ambiente, o los microorganismos que nosotros mismos cultivamos, no cuentan con oxígeno y humedad, ¿qué es lo que sucede? La mezcla empieza enfriándose hasta tal punto que se acaba de enfriar y el proceso de compostaje se frena. Y entonces toda esta montaña de residuos orgánicos que ven aquí detrás de mi compañera de trabajo termina convirtiéndose en basura. Porque si el compost no es tratado de manera correcta, no se maneja la información de manera adecuada, va a generar lixiviado, va a generar malos olores, va a generar la proliferación de insectos y roedores. Es por eso que siempre tenemos que tener en cuenta algunos parámetros. Entre ellos, en la temperatura, en la fase mesófila, jamás va a exceder los 45 grados Celsius. ¿Por qué? Porque los microorganismos mesófilos, como las Escherichia coli, las Salmonella, el Staphylococcus aureus, solamente pueden habitar en hábitats o en ambientes donde la temperatura sea menor a 45 grados Celsius. Este periodo de compostaje dura entre 2 días a 5 días, ya que la temperatura va en aumento debido a la actividad de los microorganismos. Debido a la actividad de los microorganismos y también se relaciona mucho con el tema de la carga de residuos que compostamos. Ahora bien, aquí nos dice que tiene un pH de 4 a 4.5. Bueno, en ese caso, podemos deducir que en la fase mesófila, nuestra pila o nuestro compost es ácido. ¿Por qué es ácido? Obviamente, por los lixiviados. Yo les invito a que cuando ustedes depositen sus residuos orgánicos en algún balde, en algún tacho, observen cómo cuando se va fermentando, se va descomponiendo, va generando un líquido apestoso que se denomina lixiviado. Aquí nosotros podemos visualizar dos formas de compostaje. Este es un compostaje más simple, más casero, a base de una pequeña cuna de madera. Y lo que está aquí en el lado izquierdo, al lado de mi compañera, es un compostaje, digamos, más industrial. Estos residuos orgánicos que ustedes ven a su espalda es proveniente de un centro comercial conocido como la Rambla Brasil. Capaz algunos de ustedes ya lo conocen, o si no, también puedan conocer a su seudónimo, que es la Rambla San Borja. Ellos compostan con los mejores, compostan con Lima Compost. Y después tenemos la fase termófila, también conocido como la fase termofílica o la fase de higienización. Aquí podemos visualizar que la temperatura ya se ha elevado de una manera considerable. Ya no estamos hablando de temperaturas de 45 grados hacia abajo, estamos hablando de temperaturas que van de los 45 hasta los 100 grados Celsius. También podemos visualizar que por simples parámetros organolépticos como la vista, aquí ya es difícil poder yo distinguir mis residuos que estaban en la fase mesófila. Yo, por ejemplo, acá ya no veo restos de papel, ya no veo la fruta, no veo la comida, no veo el cartón, que estaban en la fase mesófila porque están frescos. Acá ya el proceso de descomposición ha aumentado. Algunas características es que los microorganismos mesófilos van a ser destruidos y reemplazados por microorganismos termófilos, pero esos también van a ser saprófitos, porque se alimentan de materia orgánica en descomposición, como por ejemplo, ¿cuál? Los acitomicetos, que es un tipo de hongo que cuando ustedes si alguna vez compostan en pilas de grandes tamaños, van a visualizar que a los residuos orgánicos les van a aparecer una especie de puntitos blancos, como si fuera harina o como si fuera algún tipo de polvo. Esos son los acitomicetos. A pesar de que la temperatura ha aumentado, el proceso de descomposición se sigue manteniendo, los residuos orgánicos se siguen descomponiendo. Y esto puede durar durante meses, 2 a 3 meses. Ahora bien, ¿por qué se llama fase termófila o de higienización? Porque estas altas temperaturas también contribuyen a eliminar lo que son contaminantes biológicos. Por ejemplo, si nosotros compostamos en un ambiente libre, podemos eliminar compostajes como larvas, cucarachas, insectos o roedores. Pero la principal característica o la principal diferencia entre la fase mesófila y la fase termófila es la temperatura.
Y cuando ustedes realicen el volteo de su pila, se van a dar cuenta que se libera una gran cantidad de vapor de agua. Después tenemos lo que es la fase mesófila 2 o la fase de enfriamiento. Esta se caracteriza porque la temperatura de la mezcla ha empezado a descender. Y entonces nosotros debemos decidir si volteamos la pila para homogenizarla y para que la temperatura aumente o dejamos que esta siga descendiendo. Aquí podemos visualizar a mi compañera, ella está realizando el monitoreo y podemos visualizar ya de más cerca cómo la temperatura ha estado en 31 y una posterior prueba ha bajado a 23. Y acá ya es menos creíble, pues a simple vista, decir que lo que está acá, o sea, esta pila que está midiendo la temperatura, hayan sido en algún momento tal vez restos de comida, restos vegetales, hojas secas, ramas, papel, cartón, porque no se parece en lo más mínimo. Pero como lo dice Antonio Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y esto es la transformación que van sufriendo los residuos orgánicos que compostamos a través de las diversas fases del compostaje. Esta es la fase número 3, fase mesofílica, también conocido como la fase de enfriamiento. Ahora bien, esto no es una fase, yo lo he agregado porque me parece importante, relevante mencionarlo. Para aquellas personas que nunca han oído hablar del compost, no es que los residuos orgánicos que yo coloco después de 6 meses ya se convierte en compost, no. Existe un paso muy importante, el cual es el proceso de tamizaje. El proceso de tamizaje, ¿en qué consiste? En una malla de acero que va a separar los residuos orgánicos que no se han descompuesto al 100%, que nosotros denominamos en la empresa como bagazo, del compost. Ahí podemos visualizar al lado izquierdo, mi compañera está realizando el tamizaje de la pila, y al lado derecho es un taller que dimos la semana pasada, el día sábado, a un grupo de personas que estaban interesados en realizar compostaje a gran escala. Entonces, a través de esta pequeña herramienta, conocido como tamizador, separamos el bagazo del compost. Pero no vayan a pensar que el bagazo lo botamos a la basura o que lo tiramos al río. No. En Lima Compost tenemos una mentalidad de generar una economía sostenible. O sea, sostenible, sustentable y circular. Nada se desperdicia. Ese bagazo que va a salir, que no pertenece al compost, que no se ha descompuesto, se reutiliza. ¿Cómo lo reutilizamos? Después de terminar de vertir nuestros residuos orgánicos, lo usamos como bagazo para cubrir la pila. ¿Y esto qué proporciona? Proporciona que esta materia que no se ha descompuesta ya de por sí es rico en microorganismos eficientes. 2, que va a proteger nuestros residuos orgánicos frescos para que los rayos del sol no le den directamente. ¿Y qué hay de malo con que los rayos del sol le den directamente a mis residuos frescos? Que el sol lo que va a generar es que se fermente más rápido, va a generar que genere un olor desagradable. No sé si alguna vez les habrá pasado, si alguno ha tenido esa oportunidad de pasar en un distrito, digamos, de escasos recursos, que la gente suele acumular su basura en postes o en jardines, y cuando sale el sol es cuando más huele, cuando más moscas hay, cuando más ratones hay. Entonces, por eso el bagazo se reutiliza eso, como una capa protectora de los residuos orgánicos frescos. Y esta sí, es la última fase del compostaje, conocida como la fase de maduración. La fase de maduración es cuando ya hemos obtenido el compost, después de haberlo tamizado. La temperatura, obviamente, va a estar a temperatura ambiente y su periodo, para que ya sea utilizado, es de 1 a 2 meses. Eso sí, su periodo es de 1 a 2 meses después de haber pasado por las diversas fases del compostaje. En realidad, desde el inicio hasta el final, aproximadamente de 5 a 6 meses recién obtenemos el compost. Y aquí también es importante mantener el regado, mantener la aireación, mantener el tema de medir la temperatura, la humedad, porque recordemos que estamos hablando de seres vivos. Serán microscópicos, pero son seres vivos. Y como cualquier ser vivo necesita oxígeno y humedad. Y una manera de que ustedes puedan determinar que su compost, digamos, ya está listo para ser usado, es a través de la textura y el olor. A ver, acá tenemos lo que viene a ser... A ver, esto no puedo verlo bien. Ajá. Beneficios del compost. Ya. Beneficios del compost. Generalmente muchas personas consideran que el compost solamente es un fertilizante que lo echo en mi huerto y crecen mis plantas y ya. Obviamente eso es correcto en cierto punto, pero vamos a profundizar un poco en los diversos beneficios que nos proporciona el compost de Lima Compost.
Tenemos beneficios químicos. ¿Cuáles son sus beneficios químicos? Aporta nutrientes y moviliza los existentes en el suelo. Además de que permite que el humus se combine con moléculas orgánicas. Recuerden que el humus se obtiene a partir del vermicompostaje o lombricompostaje. Entre sus beneficios químicos también está que secuestra carbono. ¿Qué quiere decir que secuestra carbono? Que reduce uno de los principales gases de efecto invernadero conocido como el CO2 o dióxido de carbono. Ahí podemos visualizar a mi compañera, también compañera de trabajo, Saraí. Ella se encarga de la parte del monitoreo, de lo que es el regado, la aireación, medir la temperatura, medir la humedad. Después, ¿qué otros beneficios nos da el compost? Tenemos beneficios biológicos. ¿Qué beneficios biológicos? Si tanto hablamos de microorganismos, ¿qué otro beneficio puede ser? Aporta nuevos microorganismos al suelo y mejora lo que vienen a ser los ciclos biológicos del mismo suelo, como el ciclo del carbono, el ciclo del azufre, además de que contribuye a mejorar el metabolismo de las plantas e incrementar la biomasa del terreno. Entonces, si tu suelo es un suelo infértil, que carece de vida, es por falta de actividad microbiana, y eso te lo da el compost. Y por último tenemos los beneficios físicos. En los beneficios físicos, el compost mejora la capacidad de retención y almacenamiento de agua. Esto quiere decir que retiene la humedad en la superficie para que la planta pueda de alguna manera consumir solamente el líquido que necesita. Y también favorece la germinación y crecimiento de las raíces. ¿Qué podemos compostar? Entre los residuos orgánicos que podemos compostar tenemos el café, la hojarasca, restos vegetales, restos de comida, jabas de huevo, papel, plástico, obviamente que sean biodegradables y compostables, y igualito acá también, ¿no? Algunos envases de comida que ya no tienen una utilidad, pero que sean compostables. Ahora vamos a hablar un poco acerca del compostaje en pila, ya teniendo previamente el conocimiento sobre qué es el compost y las diversas fases por las cuales deben de pasar nuestros residuos orgánicos a gran escala. El primer paso para compostar en pila es colocar una buena base de hojarasca. Estos son restos agrícolas o forestales que proporcionan una gran cantidad de carbono y permiten la aireación de los residuos que vamos a compostar. Aquí al lado derecho tenemos, bueno, estos son personal de Rambla Brasil que compostan sus residuos con nosotros. Acaban de vertir aquí sus residuos de comida y ahí van a permanecer durante un periodo. Esto ya prácticamente sería haciendo referencia a la fase mesófila o la fase mesofílica del proceso de compostaje. Entonces, si yo inicio mi pila, lo primero es colocar una enorme y gruesa capa de hojarascas de aproximadamente 20 a 25 centímetros como base para la aireación y para que proporcione carbono. Y luego mis residuos orgánicos van a proporcionar lo que es el nitrógeno. Después tenemos lo que es el tema de la preparación de los microorganismos. Estos microorganismos aceleran el proceso de descomposición de la materia. Son los que van a permitir también el aumento de la temperatura para pasar de la fase mesófila a la fase termófila. Ahí podemos visualizar, en la izquierda está mi compañera con el tema de los cultivos, también conocido como madre, se le llama de esta manera. Y luego tenemos lo que viene a ser la parte de cubrir la pila con bagazo para poder darle una utilidad o hojas secas. Posteriormente, también tenemos que hacer un monitoreo constante para ver el tema de la temperatura, la humedad, el pH. Recuerden, nuevamente, cuando hablamos de seres vivos, así sean microorganismos, ellos requieren condiciones idóneas o ideales para poder desarrollarse. Y al lado derecho ya tenemos una pila completamente terminada. A través de este pequeño tubo con diversos hoyuelos se permite lo que es la aireación. Esta aireación más que nada se basa en el tema de liberar el vapor de agua que se va a concentrar por el tema del aumento de la temperatura y permite la aeración para que los microorganismos puedan seguir trabajando. Bien, ya que tanto hemos hablado de microorganismos, voy a compartir con ustedes un poco de cómo reproducir nuestros propios microorganismos en casa, de una manera tan fácil y tan sencilla que no van a tener la necesidad de ir a laboratorios o lugares así caros para comprar lactobacillus y puedan hacer ustedes mismos en casa. ¿Cómo cultivo yo, esto es de manera personal, mis propias bacterias acidolácticas o mis lactobacillus? Primero que nada, lo que se va a hacer es obtener lo que viene a ser caldo de arroz.
No sé si alguna vez, supongo que la mayoría, antes de cocinar su arroz, lo lava. Entonces, esa agüita del arroz, ese caldo de arroz, aunque usted no lo crea, es un caldo rico en proteínas, en aminoácidos, en fibra, potasio, calcio, zinc. Entonces, ese caldito de arroz resulta en un fertilizante de primer orden para nuestros cultivos. Eso lo vamos a almacenar en un recipiente por un periodo de 4 días. Y lo que va a generar es una capita de sedimentación en la base. Y el resto va a ser una especie de caldito. Ese caldito vamos a mezclarlo con lo que viene a ser leche. Pero en mi caso yo siempre recomiendo que sea leche 100% natural, de la misma ubre de la vaca, no de tarro, no de galón, no, de la misma ubre de la vaca. Esto lo que va a generar después de mezclarlo con el caldo de arroz, va a generar que se fermente, generando una especie de queso en la parte de la superficie. Eso va a ser un quesito deslactosado, porque las bacterias acidolácticas van a alimentarse de ese nutriente. Entonces, ese quesito que se genera en la parte de la superficie no lo necesitamos, pero no quiere decir que sea un desperdicio. Ese quesito, cuando se produce, lo pueden usar como alimento para ustedes mismos, porque ya no tiene lactosa, o para sus mascotas. Recuerden que estamos hablando que para tener bacterias acidolácticas estamos usando nutrientes. Pero el caldito que queda en la parte de la base, ese caldito mezclado con la leche, sí contiene una gran cantidad de bacterias acidolácticas que ustedes pueden emplear para acelerar el proceso de descomposición de sus residuos orgánicos, o también pueden usarlo de manera foliar para el tema de sus plantas y evitar que se propaguen hongos o cualquier otro tipo de microorganismos patógenos que pueda afectar su desarrollo. Entonces, el caldito de arroz debemos dejar que repose un periodo de 4 días. Después mezclamos con la leche. ¿Cuál es la proporción de la mezcla? De 1 a 3. Si yo uso, en este caso, digamos, 30 mililitros de caldo de arroz, debo usar 300 mililitros de leche. Lo dejo reposando por 4 días y ustedes mismos, sin hacer nada, van a ver cómo se va a ir formando en la parte de la superficie una capa de queso deslactosado. Ahora, si suele pasar que a veces se forman 2, 3 capas, esto se relaciona mucho con el tema de la grasa. Dependiendo de la grasita que sale de la vaquita, se va a formar 2 capas, una arriba, una abajo, o una sola capa. Este quesito es quesito deslactosado, como les digo, pueden consumirlo ustedes o pueden darlo a sus mascotas. Pero el caldito que quedará después de esos 4 días contiene una gran cantidad de bacterias acidolácticas o lactobacilos que pueden usar para degradar sus residuos orgánicos o para el cuidado de sus plantas de manera foliar. Y luego tenemos la captura de microorganismos eficientes. Como pueden ver, la anterior técnica era una técnica muy simple, ustedes mismos pueden hacerlo en casa, y esta también es otra técnica muy simple que ustedes pueden hacer en casa, ya sea para emplearlo para la descomposición de residuos orgánicos o para determinar la calidad del suelo, de la tierra. Yo, digamos, me voy de viaje a provincia y me dicen, ¿sabes qué, ingeniero? Mi suelo no crece nada. Entonces, ¿yo cómo determino la calidad del suelo? Lo más fácil es, pum, tomo un monitoreo, un pedazo de tierra, lo llevo al laboratorio y pago miles de soles. ¿Por qué hacerlo tan complejo si yo mismo puedo determinarlo de una manera sencilla y fácil? ¿Cómo lo hacemos? Usamos un recipiente de plástico, de vidrio, cuales ustedes tengan a la mano, y dentro de ese recipiente, como pueden ver aquí mi compañera Luz, ha vertido lo que viene a ser arroz. Arroz sancochado en agua mineral o agua distilada, la cosa es que sea un líquido libre de cloro, porque el cloro elimina microorganismos, por eso tiene que ser un arroz libre de cloro y un arroz libre de condimentos. Este arroz blanco, sancochado, lo colocamos en nuestro recipiente, procedemos a tapar con una mascada o una gasa. El objetivo es que entren los microorganismos, pero que no entre tierra o que se contamine con algún patógeno. Lo amarramos, elegimos nuestra área donde vamos a compostarlo, lo enterramos por un periodo de 10 días y pasados los 10 días procedemos a desenterrar. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Que nuestro arroz ha sido invadido por una serie de cultivos de diversos microorganismos. Y esto solamente va a pasar si tu área o tu terreno de trabajo es fértil. En nuestro caso era obvio que iba a suceder esto porque en nuestro huerto le echamos humus, le echamos compost, así que es una tierra 100% fértil. Vamos a encontrar diversas colonias
como podemos ver en la imagen, de diversos tipos de microorganismos entre hongos y bacterias. Ahora vamos a entrar a hablar sobre el compostaje de mascotas. Bien. El compostaje de mascotas es un nuevo proyecto que no hace mucho tiempo, en el mes de agosto, estamos impulsando en la empresa de Lima Compost, que es una alternativa sostenible haciéndole frente a la cremación. En el caso de la cremación, ustedes queman a sus mascotas, se libera una gran cantidad de dióxido de carbono, esto contamina, sus mascotas vuelan a ustedes como cenizas, pero nosotros buscamos una manera, digamos, más sostenible, más ecoamigable de despedir a nuestros seres queridos. Yo sé que muchos dirán, pero la cremación es más barata que el compostar la mascota, pero que no hay mucha diferencia. No, nosotros lo que buscamos es hacer algo más ecoamigable, haciendo de manera natural, como en la naturaleza misma. En la naturaleza misma, cuando algún depredador muere, nadie lo quema, nadie lo entierra. Los microorganismos se encargan de descomponerlo y esa degradación genera nutrientes o macronutrientes para que florezcan las partes verdes. Y nosotros hacemos algo similar en Lima Compost. El primer paso es seleccionar la cuna. Nosotros trabajamos con cunas de diversas medidas y vamos a seleccionar la cuna de acuerdo a las dimensiones de las mascotas. Una vez seleccionado la cuna, el segundo paso es cubrir la base con hojarascas, hojas secas. Siempre que una persona decida compostar, tiene que tener en mente eso, la base. La base siempre va a ser hojarascas, hojas secas, cualquier residuo que sea seco, pero que proporcione carbono para la aeración, para el lixiviado y para mantener el tema del porcentaje de carbono-nitrógeno. Entonces, el primer paso para compostar mascotas, seleccionamos la cuna, echamos las hojas secas como base. El segundo paso es la selección del pre-compost, o sea, un compost que aún no es maduro, un compost que aún no sirve o no se puede usar, digamos, para nuestras plantas, nuestros cultivos. El compost que nosotros usamos, y aquí sí es importante que lo tomen en cuenta, es el compost en fase termófila, termofílica o de higienización. ¿Por qué? Porque las altas temperaturas contribuyen a eliminar cualquier tipo de patógeno que puedan entrar en la mascotita. Y porque en la fase termófila aparecen unos hongos saprófitos llamados acetomicetos. Y estos hongos saprófitos se alimentan de materia orgánica en descomposición. Y estamos hablando de animales que ya están muertos, animales que se están descomponiendo. Entonces es una fuente de alimento para estos hongos saprófitos llamados acetomicetos. Y ahora bien, hay aquí también la importancia de que cualquier persona que quiera compostar entienda que debe de usar instrumentos. Si yo voy a una planta de compostaje y veo 6, 8, 12 pilas, ¿cómo sé cuál es compost en fase termófila? Si prácticamente la única que se puede diferenciar es la fase mesófila porque los residuos son frescos. Todos los demás ya están descompuestos, ya están degradados, se parecen, a simple vista todos se parecen. Entonces, por eso es importante el uso de un termómetro. El compost en fase termófila o de higienización se caracteriza porque su temperatura siempre, pero siempre va a ser superior a los 45 grados Celsius. El compost en fase termófila es tan caliente que si tú no lo agarras con algún guante, alguna protección, te vas a quemar. Y es por eso importante el uso de un termómetro, para poder identificar cuál pila está en fase termófila. Y otra manera de identificarlo, mediante la vista, es que cuando yo lo doy vuelta o le hago un hueco, voy a encontrar los acetomicetos que se van a encargar de degradar a la mascota. Y ese es el paso que vamos a hacer después, colocarlo en la cuna. Luego, lo que vamos a hacer después de haber colocado el compost en fase termófila es colocar una fina capa de compost maduro. ¿Por qué colocamos compost maduro? Porque este compost tiene bacterias. Tiene bacterias conocidas como fototróficas, las cuales se van a encargar también de contribuir al proceso de descomposición de nuestra mascotita. Aquí tenemos una de las mascotas que llegó a nuestra planta de compostaje y que va a pasar por un proceso de descomposición por un periodo de aproximadamente 3 meses. Dependiendo del tamaño de la mascota, este periodo puede ser más largo o más corto, pero siempre tomamos como referencia un mínimo de 3 meses. Y aún así también realizamos un monitoreo constante.
Y nuevamente volvemos de vuelta a la misma rola. O sea, otra vez los microorganismos. Eso es algo muy importante que nunca debemos de olvidar. Son los microorganismos que se encargan de hacer cualquier tipo de proceso de descomposición, de degradación. Ya hemos visto bacterias fototrópicas, ya hemos visto bacterias fitolácticas, ya hemos visto lo que es de microorganismos eficientes, y acá estamos volviendo a ver de vuelta el cultivo de microorganismos que hacemos en Lima Compost. Este cultivo acelera el proceso de descomposición de la mascota. Y aquí ya tenemos el resultado, el proceso final del compostaje, pues, ¿no? Lo cubrimos con hojas para mantener el tema de... Más que nada las hojas son para retener la humedad, para que no se pierda ese líquido que necesitan, en este caso, los acetomicetos, las bacterias fototrópicas, que se emplean en este proceso de compostaje y de esta manera puedan seguir manteniendo su actividad microbiana. Ahí, como pueden visualizar también a través de esta foto, hay una gran cantidad de clientes que han optado por compostar a su mascota, por una alternativa más sostenible, más amigable, por una alternativa que disminuya el tema de la emisión de dióxido de carbono. Una alternativa que no implique quemar en vida a un ser que fue tan importante para nosotros, ¿no? Que no implique prenderle fuego. Y después, aproximadamente de 3 meses a más, lo que viene a hacer es repetir el mismo proceso que en el compostaje de pilas, pues, ¿no? Tamizar, porque obviamente estamos usando compost en fósil termófila, quiere decir compost inmaduro, entonces vamos a obtener a partir de ese compost también bagazo. El bagazo es algo que se puede reutilizar como base, pero el compost tiene que ser separado de ese residuo. Aquí podemos visualizar, acá tenemos el compost de una de las mascotitas que hemos compostado, su nombre era Pirata. Bueno, es algo seudónimo porque le decíamos pirata porque le faltaba un ojo, entonces pues se le acuñó el término pirata. Y este compost de la mascotita va a ser empleado como nutriente, como fertilizante para el cultivo de las plantas. En este caso, una macetita con una planta que lleva el mismo nombre del perrito que hemos compostado. Aquí podemos visualizar el flyer en relación al tema del servicio que estamos brindando, compostaje de mascotas de Lima Compost. ¿Por qué compostar? Porque es amigable con el medio ambiente y con el cuerpo de las mascotas. Transforma el dolor en un acto de amor que nutre la tierra y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Es una alternativa sostenible a la cremación tradicional. Así que si tú también eres ingeniero ambiental, dile no a la cremación y piensa en el proceso de descomposición de manera natural a través de los microorganismos, tal como ocurre en la naturaleza. Cuando un animalito muere, nadie va y le prende fuego. Son los microorganismos que se encargan de descomponerlo y convertirlo en macronutrientes para el tema de los pastos, césped, que se alimentan los herbívoros. Así que démosle más ahínco, más enfoque al tema de la actividad de los microorganismos. ¿Qué ofrecemos? Aquí podemos utilizar el pago en 3 mensualidades, o sea, no es necesario que se pague el cash por ese servicio. El recojo es a domicilio o clínica. Nosotros mismos como empresa vamos a donde tú quieras para recoger a tu mascota. Una transformación natural y una planta que simboliza la nueva vida de tu mascota. O sea, de alguna manera, por así decirlo, en vez de tener cenizas en tu casa del perro que has quemado, vas a tener una plantita alimentada, nutrida, con un fertilizante natural obtenido a partir de tu mascota. Esto quiere decir que tu mascota, después de su fallecimiento, aún tiene utilidad, aún puede dar vida, aún es como una especie de donador. Cuando una persona muere, si donas sus órganos salva cientos de vidas, es algo similar acá. Cuando tu mascotita muere, este compost puede dar vida a muchas plantas, a muchas áreas verdes, que pueden ser empleados para parques, para jardines, diversas municipalidades. Y aquí tenemos una visualización ya de otro tema, que también es sobre el compostaje de mascotas, pero este es compostaje de cenizas de mascotas. O sea, personas o clientes que cremaron a su mascota, pero decidieron que quieren también compostar sus cenizas. En esta ocasión, podemos usar mi compañía de trabajo, ella es Lorena, con los cuales venimos desarrollando esta nueva iniciativa, que es el compostaje de cenizas de mascotas. Digamos que acá ya el compostaje es un poquito más acelerado, ya que no estamos hablando de la mascotita en físico al 100%, sino ya estamos hablando de partículas, pues, ¿no? Cenizas son partículas. El proceso es similar al compostaje casero, que ya lo explicó mi colega Leonardo, en el cual consiste en seleccionar una ollita de barro, y en esa ollita de barro o ollita de arcilla,
lo que vamos a hacer es colocar nuevamente las hojarascas, las hojas secas como base. Posteriormente, lo que estamos haciendo es colocar el compost en fase mesófila. Ya no usamos el compost en fase termófila porque generalmente los acetomicetes requieren de materia orgánica en descomposición para poder alimentarse. Los lactobacillus requieren de materia orgánica en descomposición para poder alimentarse. Y las cenizas, pues, no cumplen con esos requisitos. Entonces, pues, empleamos lo que es un compost en fase mesófila, que va a ser combinado con compost en estado de maduración y las cenizas, porque prácticamente lo que estamos compostando acá ya son partículas de menores dimensiones, son cenizas. Aquí ya mi compañera Lorena está vertiendo ya las cenizas en la ollita después de haber armado la base y la estructura. Posteriormente volvemos a cubrir las cenizas con compost en fase mesófila y lo cubrimos. Aquí podemos visualizar el nombre de una de las mascotitas era Mota, el nombre de otra de las mascotitas era Derek. No vayan a creer que es la misma ollita y pueden ver hay diferencias. Y hasta el momento, con mi compañera Lorena, hemos tenido el honor, el privilegio y el placer de que 4 diversas familias hayan compostado las cenizas de sus mascotas con Lima Compost. Bueno, eso sería todo de mi parte en relación al compostaje de pilas y al compostaje de mascotas, así que les agradezco mucho por su tiempo, por su atención, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Ahí les paso con... Muchísimas gracias, Jorge. Sí, ¿qué tal? Bueno, Buen día, Jorge Antonio. entonces, si hay alguien que tiene alguna duda, por favor, escríbalo en el chat. Mientras tanto, yo voy a responder las primeras preguntas. De Antoñino dice, ¿qué beneficios nos da el compost? Bueno, en el tema de los beneficios tenemos diversos, beneficios físicos, químicos y biológicos. Beneficios físicos, mejora la capacidad de retención y almacenamiento de agua. Beneficios biológicos, aumenta la actividad microbiana. Beneficios químicos, secuestra el carbono, lo que reduce las emisiones de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Listo, entonces, si también quedó alguna duda, por favor, escríbanlo en el chat. Ya, ya. La siguiente pregunta es, ¿cuántos litros de grasa reciben? En este caso, vamos a enviar a Leonardo, que él ve el tema del vertimiento de las grasas, para que lo pueda responder con mayor ahínco. Allá, la pregunta es, ¿cuántos metros cúbicos de grasa recibimos nosotros a Ajá. ver, de entre 1 a 12 metros cúbicos de grasa? 13 metros cúbicos es la máxima capacidad de la cisterna que trae la trampa de grasa. Y todo eso lo compostamos en pilas, claro, de 10 metros de largo por 2 metros de ancho. Listo, muchas gracias. Gracias a La ustedes. siguiente pregunta es de Rudy. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la industria del compostaje en términos de contaminantes y cómo se pueden abordar de manera efectiva? Desafíos, ¿cómo me dijo la pregunta, por favor? ¿Puedes repetir? Sí, ¿cuáles son los Ajá. principales desafíos que enfrenta la industria del compostaje en términos de contaminantes y cómo se pueden abordar de manera efectiva? Bueno, como desafíos, nosotros como empresa, por ejemplo, lo que queremos es que más empresas trabajen con nosotros o con nuestra competencia para que puedan reducir su huella de carbono. A medida que más empresas se involucren con nosotros, van a poder reducir sus residuos sólidos y que no vayan a parar por un vertedero, ¿no? Nosotros no tenemos problemas con los contaminantes. La empresa, bueno, nuestro rubro, no tenemos, al contrario, somos la solución. Somos la solución a las empresas que generan contaminación. Ajá. Listo, muchas gracias. Rudy también pregunta, creo que esto ya es para la ponencia del Asteroide. señor Asteroid, sí. A ver. Esto es, ¿cuál es la relación entre la temperatura, la humedad y la relación carbono-nitrógeno en el compostaje y cómo afecta al proceso de descomposición? Ya, en el caso de la temperatura y la humedad es importante porque, como lo mencioné al inicio, en la fase mesófila trabajamos con microorganismos mesófilos. Estos
para poder reproducirse y realizar su actividad requieren temperaturas menores a 45 grados Celsius. Entonces, ahí lo que uno tiene que estar monitoreando es el tema de la temperatura. Pero cuando ya pasamos a la fase de microorganismos termófilos, la temperatura supera los 45 grados. ¿Y por qué es importante la temperatura en el compostaje? Porque en la fase termófila, o también conocido como fase de higienización, se eliminan contaminantes biológicos, como larvas, roedores, cucarachas o moscas. Entonces, ahí debemos estar monitoreando y mantener la temperatura de nuestra pila. Y ojo, que en la fase mesófila también lo mencioné, que si no tenemos cuidado con el tema del oxígeno y la humedad, que son fundamentales para la reproducción de los microorganismos, estos dejan de actuar, dejan de hacer su trabajo. Entonces la pila se enfría y el proceso de compostaje se frena. Y al final tu compost, o mejor dicho, tu pila que estás compostando de residuos orgánicos, va a terminar convirtiéndose en una enorme montaña de basura. Por eso el tema del oxígeno y la humedad es principal y esencial, no solamente para los microorganismos, para cualquier tipo de ser vivo. Y en el tema de relación carbono-nitrógeno, como lo mencionamos, a través de los restos forestales o agrícolas, obtenemos lo que viene a ser la proporción del carbono. Y a través de los residuos orgánicos que compostamos, obtenemos el nitrógeno. Y con el tema de las proporciones debemos mantenerlo porque para evitar que se genere lo que viene a ser el lixiviado o líquidos olorosos, que se genera cuando muchas veces las personas compostan por primera vez y no saben qué medidas poder tomar. Listo, muchas gracias, señora Astral. Esta pregunta también lo hizo Sebastián Oyanguren y también tengo esa duda acerca de cómo puedo comenzar a compostar con ustedes. ¿Hay algún link de inscripción para ello? Existe un servicio de recojo de Lima Compost. Yo le invito a todas las personas interesadas en compostar sus residuos a visitar nuestra página en Instagram o TikTok como Lima Compost. Ahí tendrán a Sara y a Liz, que ellas son un amor de personas y que las van a atender como si fueran parte de nuestra familia. Ellas les van a dar toda la información que necesitan, los precios y el tema de los recojos, los días que se hacen. Listo, muchísimas gracias. Ya saben, chicos, entren a la página de Lima Compost en Instagram. Ahí se comunican por chat y automáticamente les responderán. La siguiente pregunta es de Rodi Sousa. Dice, ¿puede explicar en detalle la interacción de microorganismos en el proceso de compostaje y cómo influyen en la calidad del compost resultante? La interacción. Bueno, en ese caso, nuevamente tenemos que hacer una retroalimentación a lo que viene a ser la fase mesófila y la fase termófila, donde hay mayor actividad microbiana, pues, ¿no? Nuevamente, en el caso de la fase mesófila, como lo menciono, el proceso de degradación de la materia lo realizan los microorganismos que se encuentran en el entorno, pero también nosotros como empresa cultivamos nuestros propios microorganismos, como pudieron ver en las diapositivas. Ahí se mostraron cómo cultivamos lo que vienen a ser los lactobacillus y cómo capturamos microorganismos eficientes. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos microorganismos? Que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Y cuando nosotros compostamos, lo que estamos haciendo es eso, estamos descomponiendo residuos orgánicos. Entonces nosotros les brindamos una fuente de alimento y ellos se encargan de alimentarse y de degradar los residuos hasta que se transforman en partículas conocidas como compost. Listo. Bueno, espero que haya quedado claro. Y la siguiente pregunta de Rudy Sousa es, ¿cuáles son las estrategias más prometedoras para mejorar la eficiencia del compostaje en un entorno urbano, donde el espacio y los recursos son limitados? Bueno, eso sí, por experiencia también he visto que muchas personas o muchas municipalidades quieren compostar sus residuos orgánicos, especialmente en mercados, pero el tema también es claro, la ubicación, el área, pues, ¿no? En una zona urbana tú no puedes compostar tus residuos porque van a haber quejas o problemáticas. Entonces, lo más recomendable sería buscar alguna empresa como Lima Compost, si vas a compostar residuos a gran escala, o si estamos hablando, digamos, a menor escala, casas o departamentos, ustedes pueden iniciar el proceso de compostaje en sus hogares. Para eso también les menciono que Lima Compost cuenta con talleres
que no solamente son virtuales, también son presenciales, o asesoramiento, en los cuales nosotros vamos gustosamente a sus casas para enseñarles paso a paso sobre el proceso de compostaje. Pero otra alternativa, aparte de compostar, también es el uso de lombrices rojas californianas, que son pequeños animalitos, lombrices, que ustedes pueden crear en sus casas y que se alimentan de sus residuos orgánicos. Pero de momento esas son las alternativas más viables para poder reutilizar nuestros residuos orgánicos y que no terminen en rellenos sanitarios o botaderos y sean denominados basura, sino poder obtener un recurso como es el fertilizante natural, que principalmente esto sería algo beneficioso que se hiciera en zonas rurales como provincia, pues, ¿no? Muchas personas requieren a fertilizantes químicos o agroquímicos por desconocimiento de que ellos mismos pueden fabricar sus residuos orgánicos y convertirlo en compost. Listo. Y la última pregunta de Ian Sánchez. ¿Cómo se realiza compostaje en casa? En compostaje en casa, ya lo había mencionado mi compañero Leonardo, tú lo puedes realizar en una ollita de arcilla, lo puedes realizar en un balde, en cualquier tipo de recipiente, pero lo que tienes que tener en cuenta son algunas características. Cuando tú vas a compostar, como le he mencionado, tienes que tener en cuenta el tema de la aireación. Entonces, si tú vas a compostar, digamos, en un balde, trata de hacerle agujeros en la parte de la base y a los alrededores para mantener el tema de la aireación. Luego está el tema de las hojarascas, que nos proporcionan el carbono. Entonces, eso siempre tienes que colocarlo como una base. Ahora, cuando vas a vertir tus residuos orgánicos, tienes que tener en mente presente que no es lo mismo que compostar a gran escala. En gran escala, obviamente, por la gran cantidad de microorganismos y por la gran cantidad de residuos que compostamos, tienes mucho a tu favor. Pero compostar en un balde o en un recipiente pequeño trae, digamos, es más complejo. Entonces, por eso yo les recomiendo que si van a compostar en su casa, los residuos orgánicos que vayan a compostar, córtenlo o píquenlo lo más pequeño que puedan, lo más chiquitito que puedan. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes están facilitando el trabajo de los microorganismos. Ahora, si ustedes dicen, sí, pero yo no tengo microorganismos en mi casa, como ya lo mencioné en la exposición, no es nada del otro mundo poder capturarlos, no es nada del otro mundo poder hacerlos. Es fácil y sencillo, ustedes mismos lo pueden hacer en sus hogares. De esa manera su compost podrán tenerlo sin mucha actividad, sin hacer algo complejo. Pero sí, después de que ponen sus hojas secas, ponen sus residuos orgánicos bien picaditos, tienen que cubrirlo nuevamente con hojas secas y taparlo en un lugar donde sea fresco, en un lugar que haya humedad y permitir que entre el aire. El objetivo en esta parte siempre va a ser evitar que entren agentes externos como moscas, mosquitos, ratones o cucarachas, porque una vez que estos entran en su compost, entonces ya se adultera y se pierden las propiedades. Listo, entonces, viendo que ya no hay más preguntas, agradecemos a todos por su asistencia y muchísimas gracias también a los ponentes. Estamos muy agradecidos por la labor que hacen todos los días en beneficio de nuestra tierra. Y bueno, si yo contándoles mi anécdota, yo conocí a Lima Compost también a través de su página de Instagram y pues me contacté con ellos, me dieron muchísimas alternativas para compostar y entre las más fáciles que encontré fue simplemente el recojo a domicilio a través de llenar un balde todos los días y ellos pues recogían ese balde los jueves, ¿no? Y hasta el momento yo sigo con esa labor porque me parece satisfactorio ver cómo mis residuos orgánicos no terminan siendo un desperdicio, sino como un compostaje, ¿no? Ayudando contra el cambio climático en ese aspecto. Muchísimas gracias nuevamente y espero que a ustedes también les haya servido esta ponencia. Ya saben, eh, pueden entrar a esta página de Lima Compost para conversar con ellos. Y bueno, entonces nos estaremos viendo en una próxima. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, por su atención y por este espacio. Muy agradecidos. En nombre de Lima Compost, felices y contentos por haberlos tenido. Así es, muchísimas gracias, chicos. Gracias, hasta luego, nos vemos. Gracias.